¿Qué pasaría si te encontraras en alguna de las posiciones anteriores? No quisieras, ¿verdad? Pues todo eso y muchos problemas más pueden causarlo agentes tóxicos con los que convivimos día a día nosotros y nuestras mascotas. Es por eso que en este video yo y mi equipo te hablaremos sobre algunos agentes tóxicos con ejemplos de casos clínicos de importancia médica para nosotros y nuestras mascotas. ¡Adelante! Plomo. Toxicodinamia, tenemos que el plomo actúa a nivel celular, principalmente a través de mecanismos de estrés oxidativo y lesión directa al ADN. Este mismo tiene la capacidad de interferir con diversos procesos metabólicos esenciales. Esto incluye la inhibición de enzimas clave como la ALAD. También interfiere con la actividad de ATPasa, lo cual afecta el equilibrio iónico y la función celular, en especial en el sistema nervioso. En la toxicocinética sabemos que el plomo es un metal pesado tóxico que afecta a múltiples especies animales. Esta tiene 4 fases. La primera es la absorción. Ocurre principalmente por vía oral a través del agua, alimentos o materiales contaminados. También puede absorberse por inhalación de polvo contaminado. La siguiente fase es la distribución. Esta se transporta en sangre unido a eritrocitos al 90% y una pequeña fracción en plasma. Esta se deposita en huesos del 90 al 95% y se acumula a largo plazo. Puede ser liberado en situaciones de movilización ósea, ya sean fracturas o en gestación. Para el metabolismo y la toxicidad celular, esta no se metaboliza, pero interfiere con varias enzimas. Inhibe a la deshidratasa y ferroquelatasa, afectando la síntesis de hemoglobina. Para la eliminación, esta se excreta principalmente por orina al 80%, con menor cantidad en bilis, heces, saliva y leche. Caso clínico. Tenemos a una canina de nombre Maggie de 3 años de edad, de raza bulldog inglés, hembra entera de 22 kilos. La propietaria refiere que la perra comenzó hace 7 días con vómitos ocasionales, anorexia progresiva y cambios de comportamiento, incluyendo episodios de agresividad y desorientación. Menciona que recientemente realizaron remodelaciones en casa retirando pintura antigua de paredes. El perro suele lamer y morder objetos en el patio donde se acumularon estos restos de pintura. Se le realizaron unas pruebas diagnósticas como un hemograma completo donde presentó anemia leve, normocítica, normocrómica, y en la bioquímica presentó aumento leve del ALT y ALP. La determinación de plomo en sangre fueron que sus niveles eran de 2.1 miligramos por mililitros. El diagnóstico definitivo fue intoxicación por plomo, confirmada por niveles séricos elevados y exposición ambiental. Se le dio un tratamiento de estabilización primero con fluidoterapia, Ringer lactato para corregir deshidratación y electrolitos, una terapia de quelación que constó de calcio EDTA de 50 miligramos por kilogramo vía endovenosa cada 12 horas durante 5 días. Toxina botulínica. En la toxicodinamia tenemos que la toxina botulínica inhibe la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, privando de proteínas como la sintaxina o la sinaptobrevina, esenciales para la función de vesículas sinápticas con la membrana del nervio. La toxina botulínica es principalmente neuromuscular, así que abajo hice efectos lineales, que sería ingestión o entrada de toxina, unión a la neurona, bloqueo de acetilcolina, parálisis flácida, insuficiencia respiratoria, llevando a la muerte. Absorción gastrointestinal. Si se ingiere la toxina, se absorbe en el tracto gastrointestinal. Tiene una alta afinidad por las terminaciones nerviosas colinérgicas. Tenemos un paciente de nombre Max, de 5 años, que es un labrador retriever, macho castrado de 30 kilogramos. El propietario acude a la clínica veterinaria preocupado por la aparición repentina de debilidad muscular y dificultades para caminar. Mencionó que el animal había estado comiendo un juguete de goma que probablemente contenía restos de comida envenenada mientras jugaba en el jardín. En el examen clínico, en cuanto al sistema nervioso central, tenemos músculos faciales y de la cabeza relajados, la disfagia, hipotonía generalizada, reflejos tendinosos normales, signos de parálisis progresiva en las extremidades posteriores y no presenta temblores o movimientos anormales.
pero se observa una debilidad generalizada en los músculos esqueléticos, dándonos un diagnóstico diferencial de parálisis o debilidad muscular generalizada por diversas causas. Las pruebas diagnósticas que se le aplicaron fueron exámenes de sangre, los cuales nos dieron una leucocitosis moderada. El hemograma y la bioquímica estaba dentro de los rangos normales. El examen neurológico, el paciente muestra signos de debilidad muscular que no parecen ser de origen central, lo que sugiere una alteración en la transmisión neuromuscular. Y la historia de exposición a alimentos o materiales sospechosos sería el juguete de goma con restos de comida. Para el diagnóstico definitivo se optó por una intoxicación por toxina botulínica. El propietario de Max menciona que el juguete podría haber sido contaminado con restos de carne o pescado en descomposición, una fuente común de esta bacteria. Para el tratamiento se optó por la hospitalización y soporte, con un tratamiento de antitoxina botulínica, oxígeno suplementario y como terapia de soporte la fluidoterapia intravenosa para mantener su hidratación y apoyar su función renal. Tetradotoxinas. Toxicodinamia. Bloqueo de los canales de sodio Na positivo dependientes de voltajes. La TTX se une con una alta afinidad a los canales de sodio en la membrana de las células excitables, como neuronas y fibras musculares, impidiendo la entrada de Na positivo durante el potencial de acción. Inhibición de la conducción nerviosa. Al bloquear los canales de sodio, impide la despolarización neuronal, lo que interrumpe la transmisión del impulso nervioso. Parálisis neuronal progresiva. Esto primero afecta a los músculos periféricos, debilidad y parestesias, y con la propagación, compromete a los músculos respiratorios, lo que puede llevar a insuficiencia respiratoria y muerte si no se trata. Inicio rápido y progresivo. Los síntomas en animales pueden comenzar entre los 30 minutos y 4 horas después de la exposición. La tetrodotoxina hace un bloqueo de canales de sodio, por lo que llega a haber una falla de conducción nerviosa o un parálisis y llega hasta la muerte por insuficiencia respiratoria. En la toxicocinética sabemos que la tetrodotoxina es una neurotoxina potente presente en peces como el pez globo, algunos anfibios, moluscos y bacterias marinas. Para esta tenemos 4 fases. La primera es la absorción. Esta ocurre principalmente por ingestión de tejidos contaminados, pudiera ser por el pez globo, ranas venenosas o moluscos. Se absorbe rápidamente a través del tracto gastrointestinal y puede absorberse a través de la piel o mucosas en algunos casos. Para la distribución, se transporta por la sangre y se distribuye rápidamente al sistema nervioso central y periférico, lo cual provoca el bloqueo de la transmisión nerviosa. Pasa a músculo esquelético y a diafragma, lo cual da una parálisis progresiva. Posteriormente a corazón, esta puede causar una bradicardia y arritmias. En el metabolismo tenemos que se metaboliza de manera significativa en el hígado. Su toxicidad persiste hasta que se elimine del cuerpo y esta se une a proteínas plasmáticas en baja proporción, lo que contribuye a su acción rápida. En la eliminación, esta se excreta principalmente por orina, en su forma inalterada. También puede eliminarse en menor proporción por heces y bilis. En nuestro caso clínico tenemos un paciente canino, pastor alemán, que es macho de 3 años y pesa 18 kilos. Fue presentado a la clínica veterinaria con síntomas de vómito, debilidad extrema, dificultad respiratoria y parálisis muscular progresiva. Según los dueños, el perro había ingerido restos de un pez globo durante un paseo cerca de la playa aproximadamente 3 horas antes de la consulta. El examen físico arroja una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto o una bradicardia, una disnea. Los reflejos neurológicos son notablemente disminuidos, especialmente en las extremidades posteriores, y la temperatura corporal indica que tiene una leve hipotermia. El diagnóstico presuntivo es la intoxicación por la tetradotoxina, que es una potente neurotoxina presente en peces como el pez globo. Para el tratamiento se le dio una descontaminación gastrointestinal, en la cual se indujo al vómito con peróxido de hidrógeno en una dosis de 1 mililitro por kilogramo, seguido de la administración de carbón activado para limitar la absorción de la toxina. Se le dio un soporte respiratorio, el cual fue oxigenoterapia debido a la disnea severa y la parálisis progresiva que comprometía la función respiratoria.
También se le administraron fluidos intravenosos, se administraron soluciones cristaloides para mantener la perfusión y la deshidratación. Hubo una monitorización continua donde se controlaron los signos vitales, incluyendo la frecuencia cardíaca. En la evolución, las primeras 6 horas de hospitalización, los síntomas de parálisis progresaron, pero gracias a la intervención rápida, el perro no llegó a parálisis respiratoria completa. Como pronóstico final, el perro fue dado de alta después de 72 horas de hospitalización con un pronóstico favorable, aunque con indicaciones de continuar la monitorización en casa y evitar a zonas donde haya presencia de animales venenosos. Monóxido de carbono. Unión a la hemoglobina. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina en los glóbulos rojos con una afinidad aproximadamente de 200 a 250 veces mayor que el oxígeno. Esta unión forma carboxihemoglobina, lo que impide que la hemoglobina transporte oxígeno a los tejidos del cuerpo. División de la respiración celular. Además de afectar el transporte de oxígeno, también puede interferir con la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias, inhibiendo la producción de ATP y contribuyendo a un estado de hipoxia a nivel celular. Síntomas. Algunos síntomas se dividen en leves, moderados y severos causados por el monóxido de carbono. Pueden ser dolor de cabeza, mareos, náuseas, fatiga, confusión, dificultad para respirar, palpitaciones, pérdida del conocimiento, convulsiones, daño cerebral irreversible y muerte. En cuanto a la toxicocinética, empezamos con la fase de absorción. El monóxido de carbono se absorbe rápidamente en los pulmones cuando se inhala, y al ser un gas, entra en estos a través de la respiración y se difunde hacia la sangre a través de las membranas alveolares. La distribución es a través de la circulación sanguínea, afectando a todo el organismo, pero particularmente al cerebro, al corazón y a otros órganos sensibles al oxígeno. En el metabolismo, el monóxido de carbono no se metaboliza de manera significativa en el cuerpo. En lugar de ser metabolizado, este se elimina principalmente por el proceso por el cual se absorbe. Se difunde fuera de la sangre y se exhala a través de los pulmones. La eliminación ocurre de manera principalmente pulmonar. Este se disocia de la hemoglobina con el tiempo y se exhala por los pulmones. El tiempo de su eliminación depende de la concentración de carboxihemoglobina en la sangre. Un felino de raza mestizo, sexo macho castrado, edad de 4 años, con un peso de 4.5 kilogramos de peso. Para el motivo de consulta, se presenta letargo, disnea y desorientación tras una exposición a un ambiente cerrado con un generador de combustión encendido. El propietario reporta que el gato estuvo en un auto encerrado con un generador de gasolina, funcionando durante 3 horas. Al sacarlo de la habitación, el gato estaba letárgico, con respiración rápida y mucosas rojizas. En el examen clínico, se reporta una temperatura de 38.7 grados centígrados, lo cual está normal, una frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto, tenemos una leve taquicardia, una frecuencia respiratoria de 60 respiraciones por minuto, lo que nos da una taquipnea. Las mucosas se encuentran rojizas, sugerente a intoxicación. Para las pruebas diagnósticas decidieron realizar una gasometría arterial, donde nos da como resultado en la presión parcial de oxígeno en sangre nos da un 90 de milímetros de mercurio, en la carboxihemoglobina con un 25%, para la biometría hemática tenemos un hematocrito del 45% y leucocitos de 12.000 células por microlitro. Al final, el diagnóstico es intoxicación por monóxido de carbono. Para el tratamiento deciden realizar una oxigenoterapia al 100% mediante mascarilla o cámara de oxígeno, fluidoterapia por intravenosa con Ringer lactato para soporte sistémico, utilizar antioxidantes como acetilcisteína con una dosis de 50 miligramos por kilogramo por vía intravenosa cada 12 horas. Como prevención, evitar la exposición a fuentes de combustión en espacios cerrados y mejorar ventilación en áreas con uso de calefactores o motores de combustión. Paraquat. Toxicodinamia. Generación de radicales libres. El paraquat entra en el ciclo redox, donde se reduce dentro de las células y luego se reoxida generando superóxido O2. Estos radicales libres causan un estrés oxidativo masivo que daña membranas celulares, daño pulmonar selectivo. El paraquat se concentra en los neumocitos tipo 1 y 2 del pulmón debido a un transporte activo dependiendo de poliaminas. Inflamación sistémica. La liberación de citoquinas inflamatorias contribuye a la difusión multiorgánica.
esto provocando fallo renal por necrosis tubular aguda y en casos más graves causa daño hepático y alteraciones cardiovasculares. Dosis tóxicas. Las dosis tóxicas letales varían según la especie, en general pequeñas cantidades pueden ser fatales, especialmente en perros y gatos. Absorción. La vía de exposición del paraquat puede ser absorbida a través de la piel, los pulmones y el tracto gastrointestinal. La ingestión accidental o intencionada es la forma más común de intoxicación. En la eficiencia de absorción, la absorción gastrointestinal es rápida y puede ser significativa, especialmente si se ingieren grandes cantidades. La absorción cutánea también puede ocurrir, pero es la menos eficiente o frecuente. Distribución. Unión de proteínas. Una vez en el torrente sanguíneo, el paraquat se distribuye rápidamente a los tejidos, se une fuertemente a las proteínas plasmáticas. Acumulación de tejidos. El paraquat tiene una tendencia a acumularse en los pulmones y los riñones, donde puede causar un daño severo. Metabolismo. Metabolismo limitado. El paraquat no se metaboliza exactamente en el hígado como muchos otros compuestos, en su mayoría permanece en su forma activa, producción de radicales libres. En los tejidos el paraquat puede generar especies reactivas de oxígeno radicales, lo que contribuye a su toxicidad directa al causar daño oxidativo a las células. Eliminación. Excreción renal. La eliminación del paraquat del cuerpo ocurre principalmente a través de los riñones. Hasta el 90% del paraquat absorbido se excreta sin cambios en la orina. Vida media. La vida media del paraquat varía, pero generalmente es corta en comparación con otros compuestos tóxicos. Sin embargo, los efectos tóxicos pueden persistir debido a la acumulación en los tejidos. A continuación les presentaremos el siguiente caso clínico. Este es un canino de raza labrador retriever, sexo macho entero, edad de 3 años con un peso de 25 kilogramos. En el motivo de consulta tenemos que el propietario refiere que su perro comenzó con vómitos, babeo excesivo y dificultad respiratoria unas horas después de haber paseado por el parque. Sospecha que pudo haber ingerido alguna planta. La vacunación y desparasitación está al día. Una dieta de croquetas Purina Excel en adulto y agua potable. No convive con otros animales. El examen clínico nos arrojó que el estado general estaba decaído y postrado. Una temperatura de 39.1 grados centígrados, ligeramente elevada. Una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, lo cual refiere a una taquicardia. Una frecuencia respiratoria de 45 respiraciones por minuto, una taquipnea con esfuerzo inspiratorio. Mucosas cianóticas, turgencia cutánea era normal, no hay signos de deshidratación avanzada. Para nuestro diagnóstico diferencial tenemos una intoxicación por organofosforados, insuficiencia hepática o renal con vómitos como signo principal, una insuficiencia respiratoria de otra etiología como alergias o edema pulmonar. La radiografía torácica nos presenta un infiltrado intersticial difuso en pulmones, indicativo de daño alveolar temprano. La prueba de paraquat dio positivo. Tenemos un diagnóstico definitivo que es por la intoxicación por paraquat confirmada por la prueba en orina y los hallazgos clínicos radiográficos. Para su tratamiento se le dio hospitalización, los corticoides que son de uso discutido solo en fase inicial, los antioxidantes, diuréticos, soporte hepático y renal, antibióticos de amplio espectro, omeprazol, maropitanto, que es un antiemético. Se le dio un pronóstico reservado a grave. A las 24 horas se tuvo una mejora leve en la frecuencia cardíaca, pero persiste la disnea. A los 3 días hubo un deterioro respiratorio, mayor infiltrado pulmonar en la radiografía, y a los 5 días tuvo insuficiencia respiratoria severa, por lo cual se le aplicó una eutanasia humanitaria tras decisión del propietario. Por fin hemos llegado al final de este video. Esperamos te haya servido mucho la información sobre estos tóxicos y sus ejemplos. Yo soy Yasmín Romo. Yo soy Arisbeth Escorcia. Yo soy Ana Roldán. Yo soy Lucy Rivera. Hasta la próxima.